Vale, vamos a ver ahora un videito de GSP, un luchador muy famoso de la UFC, un peleador que me mola bastante. Y bueno, vamos a ver un videito de IQ Fight, buen canal de MMA y de deportes de contacto en general. Así que vamos a darle un vistazo. ¿Sigan? ¿Qué? God. Look at this dude. ¡No! ¡No, la puta madre! Esto era, ¿cómo se llama lo que hacía Steven Seagal? Que era ¿cómo se llama el arte marcial esa asquerosa que hace el aikido, el aikido, el aikido. ¡No! Aikido. Leí una vez que el aikido es muy bueno cuando el contrincante también se sabe la coreografía, si no, no. Today, let's see if I still feel. I focus on the dump, the only thing that's real. Georges St-Pierre nace el 19 de mayo de 1981 en Saint-Isidore, una región rural situada al sur de Quebec. Para los que no lo conozcáis, Quebec es una de las 13 provincias que forman Canadá. La mayoría de sus habitantes son franco-canadienses, es decir, descendientes. Se ve feísima, ¿eh? Es que América en el norte es fea. En el medio y el sur no, pero en el norte de América, del continente, feo. De los primeros colonizadores franceses de la región, y la lengua oficial de la provincia sigue siendo el francés. Un verre vers un verre vers un verrier. Idioma perdedor. Par 20 heures. Esto explica muchas cosas Sacre bleu. acerca de George, como su apellido, el tatuaje de su pierna, una flor de lis, como la que se ve en la bandera de Quebec, o su particular acento. La infancia de George, similar a muchos luchadores profesionales, no fue fácil. No era nada popular y sufría bastante muy fuerte. Lo golpeaban, le robaban lo que llevaba encima y hasta le quitaban la ropa. Esta situación fue lo que lo llevó, animado por su padre, a empezar a Le quitaban la ropa a la gente de bien rara, tío. practicar artes marciales, concretamente Karate Kyokushin, desde los 7 años. El Karate Kyokushin es el Karate Kyokushinkai, el que se pelea desde la cintura y no se puede pegar en la cara, o no es el mismo. Es que ahí ya hay tantos tipos de karate que ahí ya me pierdo. Es variación. Esta disciplina, en la que ganaría algunos premios, ayudaría a George a ganar confianza en sí mismo, mostrando además que tenía muy buenas cualidades para el deporte. Con 12 años ya era cinturón negro segundo dan y continuó entrenando hasta los 16, cuando, lamentablemente, su entrenador y primer maestro, Jean Couture, muere de cáncer. Por esas fechas había llegado a sus manos un vídeo del primer evento de UFC, donde pudo ver a Royce Gracie someter a rivales de mayor tamaño que él con su jiu-jitsu, cambiando para siempre el paradigma de las artes marciales y convirtiéndose en su ídolo desde ese momento. Who's the GOAT in George St. Pierre's mind? The GOAT for me, it has different signification. For me, it's Royce Gracie, because Royce Gracie is the one that really changed the sport. It changed the entire belief system of what a real fight is. So I think Royce Gracie is there. Yep. Sobre Royce Gracie ya tenemos la historia que os dejo aquí. Las MMA llamaron su atención al instante, pero había un problema, estaban prohibidas en Canadá. Tras informarse, descubrió que el único sitio en el que podían hacer competiciones de MMA en Canadá eran las reservas indias. Así que se fue a una a ver un evento, y ahí se percató en un luchador enorme, llamado Christophe Midou, al que apodaban el huracán francés. Descubrió que tenía un gimnasio en Montreal y le pidió que lo entrenase. Reconociendo rápidamente su potencial, Midou aceptó, convirtiéndose en su mentor en las MMA. Durante esta etapa, George compaginaba sus entrenamientos, adquiriendo nuevos conocimientos en golpeo y conocimientos en grappling, donde acabaría convirtiéndose en uno de los mejores, con estudios de kinesiología. Oye, despacio, cerebrito. Disciplina médica que estudia la movilidad del cuerpo humano, conocimientos que aplicaría de forma recurrente en sus Wow, estudiar medicina para papear gente a golpes creo que es la cosa más dura que escucharé hoy. entrenamientos y combates durante toda su carrera. Cuando no estaba estudiando o entrenando, buscaba trabajo de lo que podía, portero de discoteca, basurero o en la construcción. Con 21 años estaba Doctor Cureja absolutamente centrado en el deporte y decide dar el salto a las MMA Un poquito cureja, sí es. Un poquito, sí. de forma profesional. Pero si ya es difícil ganarse la vida en las MMA, en Canadá todavía. También lo hacía uno en Kengan, el grandote Julius, el gigante que se dopaba, también estudiaba para eso. Y además, pues como comentaba al principio del vídeo, los combates de MMA o cualquier otro deporte de contacto, excepto el boxeo, estaban etiquetadas en el código penal canadiense como prize fighting y por tanto terminantemente prohibidas. ¡Ay! Se nos va a romper la uña. ¡Ah! Vayamos en tacones al Congreso. No sé si viste eso, Pico, que fueron los políticos de Canadá fueron en tacones al Congreso hace un par de años. Sí, lo vi.
¡No tienes poder aquí! A pesar de esta prohibición, O sea, la primera ¿no hay promotora poder en canadiense Rusia? de MMA, UCC, conseguiría ir organizando ¿Cómo vas a prohibir esto? Pero ¿cómo de suave? eventos, aprovechándose de algunos vacíos legales de la ley. Y en esta compañía es donde debuta finalmente GSP en el año 2002 contra Iván Mengíbar. La fecha del vídeo está mal, pero este es el combate. Como la capitana de Bleach que se hizo médico para autocurarse. La Kenpachi. La ex Kenpachi es esa. En su segunda pelea gana su primer título, lo que le permite Sí. dejar sus Es trabajos que siempre se me olvida el nombre. Unos esporádicos, Mohana. O eso. ya que ya ganaba dinero suficiente para tirar con las MMA entre sus combates y los seminarios, centrándose todavía más en el deporte. Consigue 3 victorias consecutivas más en Canadá, todas por finalización, y con solo 5 peleas como profesional, consigue un contrato para pelear en la promotora estrella, donde había luchado antaño su ídolo Royce Gracie, UFC, así que debuta en UFC 46 contra Karo Parisian, un luchador con Logré muchísima salir más de experiencia Rusia, que él, muchachos. y miembro del team Hayastan. ¿Cómo dice? Logré salir de Rusia, muchachos, por yo empecé. La velada de Ibai. Un equipo de éxito con base en judo aplicado a las MMA, donde años más tarde comenzaría su Sí. andadura en las ¿Cómo se MMA, llama? Ronda Velada, Rousey, de quien por cierto ya tío. tenemos vídeo también. A pesar de un par de buenos intentos de sumisión por ¿Lo sabes? Adiós, sí, el Roddick, madre mía. tremendo combate que os recomiendo ver, GSP se llevó una victoria por decisión. Con tan solo 23 años, se posiciona como una gran promesa en la organización. En su siguiente combate acaba con Jane Hyron en poco más de un minuto, y esta actuación le da una oportunidad para pelear por el título de peso welter que había dejado vacante Toma, Billy toma, Kane toma. al irse a K1. Su rival por el campeonato fue Matt Hughes, alguien a quien George admiraba profundamente y con el que más tarde reconocería que todavía no estaba preparado para pelear. En este combate Hughes hace algo jodidamente épico, sometiendo a George en el último segundo del primer asalto con un perfecto armbar espiral, man, infringiéndole su Dios. primera derrota como una de profesional. mis metas en la vida es juntar la suficiente plata y llevar a mi viejo a una de estas peleas, porque a él le encantan. A un pay-per-view de la UFC. Sí, de la UFC, sí, sí. Hostia, qué guapo, Joder, tío. Pues sí, hacedlo, que está guapísimo, tío. Eso es una experiencia de por vida. Pero no se viene abajo y consigue otra victoria defendiendo su título en UFC para dejarlo vacante en ese mismo instante y así poder optar a luchar nuevamente por el título de UFC. ¡Bien hecho! Y una vez en UFC encadena una increíble racha de Deberías verlo con tu viejo y tal, porque está buenísimo el UFC. No, el sí, UFC, sí, sí, ¿sabes? los veo. Yo los veo. ¿Quién es tu peleador favorito? No tengo un favorito. No tienes un lo veo favorito. suficiente. Vale. 4 victorias consecutivas contra alguno de los Yo tampoco te sabría decir si me preguntas en frío. mejores luchadores de MMA del mundo y de la división en ese momento, como Miller, Frank Tig, Un Fischer interpeso para y Billy Saiyajin. Penn, siendo este último, dicho por el propio GSP, el mejor luchador contra el que se ha enfrentado en toda su carrera. Este combate contra Billy Penn fue de hecho muy cerrado, pero lo posicionó nuevamente como aspirante al título, así que se daría la esperada revancha contra Matt Hughes, primera vez que GSP es cabeza de El cartel favorito en su son los carrera. niños. El hype era tan Exacto. bestia que GSP se atrevió incluso a dejar sus Exacto. valores de lado y a meterse a hablar mierda. Y ojo, porque esto puede herir algunas sensibilidades. I'm very glad you won that fight, Matt, but I'm not impressed by your performance. Aunque se arrepiente como No estoy impresionado por tu rendimiento. El insulto más fuerte de un canadiense. El insulto más grave de un canadiense. No me impresiona tu rendimiento. después. It was very low class from my part to go there and ruin his celebration victory. En este segundo combate, George domina a Hughes con su golpeo, finalizando por KO técnico en el segundo asalto, vengando su única derrota y convirtiéndose en campeón de peso welter. Pero se dice que uno no es campeón realmente hasta que defiende su título, y su defensa del título parecía ser un mero trámite contra Matt Serra, Pues son iguales. un luchador veterano Amigo, que venía de son ganar dos pelados pegándose, boludo. Son idénticos, tío. Son súper genéricos. Son hiper genéricos. Qué barbaridad, tío. el TUF, pero en una de las No mayores sé, yo sorpresas solo veo a dos pelados pegándose a trompadas, boludo. Son tan genéricos. de la historia de las MMA, en UFC, Serra conecta una durísima derecha y consigue finalizar a George. Como siempre digo, no hay rival pequeño. Esta derrota es un punto de inflexión en su carrera. En este punto mucha gente empezó a pensar que George era un luchador que se venía abajo con la presión, y él mismo comenzó a dudar, y me duele. En su derrota contra Serra, George había tapeado por golpes, algo que es tabú en el mundo de La las guerra de MMA, los y por lo clones. que fue durísimamente criticado. Durísimamente criticado, por supuesto, por personas que seguro asco. habrían aguantado Lo estaba lo que él aguantó pensando. antes de rendirse. Incluso tuvo que visitar a un psicólogo deportivo para recuperar su confianza, cosa que hace. Regresa al octógono contra Josh Koscheck, uno de los luchadores más sucios que he visto pasar
pasar por UFC, al que vence por decisión dominando durante todo el combate, quedando a la espera del resultado de la pelea entre Matt Hughes y Matt Serra, los dos luchadores que lo habían derrotado anteriormente, para retar nuevamente al campeón. Esto no llega a ocurrir, porque Serra se lesiona, y se pacta una tercera pelea entre Hughes y GSP, esta vez por el título interino de peso welter. George vuelve a dominar el combate completamente, y esta vez termina de vengar su derrota venciendo por un ámbar, cerrando su trilogía con una victoria por todo lo alto, y listo para tratar de recuperar su título. La pelea de unificación de títulos del peso welter se celebra en el UFC 83, primer evento de la compañía, finalmente celebrado en Canadá. George recupera su título en casa, venciendo por un KO técnico en el segundo asalto, negando su otra derrota como profesional, precisamente contra las selecciones españolas para salvar España con todo el PSOE. Es que, tío, el PSOE puede imprimir dinero y así nadie es pobre, en plan. Fact. es que lo de que el Rick sea el Will Otaku, tío, pero un debate con la Cobra o el Davo con Will tiene que ser un cae de risa, boludo. Me ha jodido la vida. Otro match, y callando a todos sus críticos de sofá. ¡Cállate! Su primera defensa del título es contra John Fitch, un wrestler Messi durísimo que venía de una racha de 8 victorias dentro de UFC, pero George lo domina totalmente, llevándose otra decisión contundente. Su siguiente pelea es una esperada revancha contra BJ Penn, al que en esta ocasión arrasa. Tanto es así que de la tremenda paliza acaba obligando a que su esquina detenga el combate antes de entrar en el quinto asalto. Alrededor de esta pelea hubo bastante polémica, también he de decir, debido al presunto uso de vaselina para impedir los agarres de BJ por parte de la esquina de George. Y si no hay no hay grappling. Este hecho incluso llevó a UFC a cambiar las reglas. Y si queréis saber más sobre esto, tenéis la historia de BJ Penn, que os dejo aquí. Personalmente, creo que George no sabía sobre esto. De hecho, incluso acabó por ofrecerle otra revancha a BJ Penn, revancha que no se dio. Como sea, sus dos siguientes defensas fueron contra dos grandes strikers, Thiago Alves y Dan Hardy, y dominando a ambos con autoridad, en unos combates que personalmente me gustaron mucho. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jack, attack with every word and act with class, as they hear me snap, I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce. Pero sin lograr finalizar a ninguno de ellos. Y claro, en estos combates que pese GSP a tener base de Karate Kyokushin, optó por la estrategia de utilizar más el grappling, centrándose en la lucha y en el Gran and Pound. Y mucha gente, pero mucha, decía algo como pero menudo cobarde, hay que pelear de pie. Esto es MMA, hostia. Si quieres ver solo golpeo, hay muchos deportes en los que solo verás golpeo. Después de esto, GSP y Josh Koscheck se convierten en los entrenadores del TUF 12, una edición que estuvo bastante tensa y que terminaría con la revancha de estos dos luchadores. Este combate fue fantástico. George dio una cátedra de cómo utilizar el jab en las MMA. Las piñas que le da, boludo. Sí, le están haciendo una cara nueva, tío. Sinceramente, exquisito, llegando a romper el hueso orbital de Koscheck y llevándose otra dominante victoria por decisión. Es brutal como golpe a golpe le va desintegrando la cara. Es tremendo. En la que sería ya su sexta defensa del título, acabando casi con toda la competencia de la división. Esto abría la posibilidad de una super fight contra el calvo fantástico y campeón del peso medio, Anderson Silva, que también había barrido casi a toda su división. Pero esta pelea nunca se dio, y me duele. Pero me congratula que se queda como vídeo para la posible sección peleas fantásticas que nunca ocurrieron y en su lugar se pacta una pelea contra Nick Diaz, campeón de peso welter de Strikeforce, compañía que UFC acababa de comprar junto a todas sus estrellas en su clásica política de absorción, como había hecho con Pride o WEC. La idea era que esta pelea encabezase el UFC 137, con Carlos Condit vs BJ Penn como co-main event, pero aquí empieza la locura. Díaz pasa de asistir a las conferencias de prensa para promocionar el evento, y Dana lo castiga sacándolo de la pelea titular, pasando a ser Condit el que tendría la oportunidad de disputar el título y Díaz el que lucharía contra BJ Penn. Pero en un plot twist, GSP se lesiona la rodilla. Condit se queda sin luchar. Díaz pasa nuevamente al main event contra BJ Penn, combate que gana, retando abiertamente a George y poniendo en duda su lesión. I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now. He's scared to fight everybody right now. Mientras George se recupera para luchar esta vez contra Nick Diaz. Un tarado es el Khabib. ¿Lo ubicas? Claro que lo ubico. Ese me parece un tarado, pero mental. ¿Por qué te cae mal? No sé, cuando peleó contra McGregor, como que se comportó de mala manera, ¿viste? Pero tú no viste por qué se comportó así, tío. McGregor le provocó de todas las formas posibles, sabidas y por haber, previo a eso. Plan, Khabib se desquitó.
enfrentan en una pelea por el título interino, con una victoria sorpresa para Condit, que se gana el derecho a luchar contra el canadiense. Finalmente, tras más de un año y medio de inactividad, GSP regresa a UFC teniendo una durísima batalla contra Carlos Condit, venciendo por decisión, pero recibiendo mucho más daño del habitual, siendo conectado por una preciosa patada en el tercer asalto, patada que estuvo cerca de noquearlo. Le dio una lección. Así en la rueda de prensa posterior. Tras esto, por fin se enfrentaría a Nick Diaz, en una de las pocas ocasiones en las que GSP de verdad entra al trapo de hablar mierda, por las continuas faltas de respeto de Nick. Este combate GSP lo vence por decisión. La mierda. Estoy muy enojadirijillo. Su siguiente rival era relativamente desconocido, Johnny Hendricks, un luchador que había ascendido rápidamente venciendo a algunos de los luchadores más notorios de la división, como Josh Koscheck, John Fitch o Carlos Condit. Y este es para mí, sin lugar a dudas, el combate más duro de la carrera de GSP, resultando en una muy controvertida victoria por decisión dividida, con la que incluso Dana White estaba en desacuerdo. Yo mismo pienso que este combate lo perdió. No obstante, también hay que decir que Hendricks es uno de estos luchadores que no volvió a estar nunca en el top después de los controles antidoping de USADA. Uy, no lo puedo creer. Nada más terminar el combate, GSP anuncia que necesita tomarse un descanso, dejando vacante el título de peso welter después de 9 defensas consecutivas y más de 5 años como es un campeón. Cabrón. Cuidado, es ojo, un cuidado. cabrón, Diciendo que iba a tomarse un tiempo libre fuera que a mí me mola del deporte, pero dejó la puerta abierta para un posible regreso en el futuro. Lo sé. Esto suena igual de mal que cuando ella te pide un tiempo, y todos pensábamos esto. Además de que su regreso se complicaría todavía más, ya que volvería. Para mí es que McGregor está acabado. El acabado, el que lo critica. A lesionarse la rodilla, necesitando cirugía y estando casi un año sin poder entrenar. Y durante este tiempo que estuvo apartado de las MMA, se dedicó a otras de sus pasiones, como la paleontología o la actuación, donde lucha contra Jean-Claude Van Damme, otro de sus ídolos y de quien ya también tenemos historia, en Capitán América, o contra Steven Seagal. Y también a seguir mejorando como artista marcial y viajando por todo el mundo para entrenar, ese fracasado ese y fue así durante aproximadamente 4 años. Todo esto, o algo así, ¿cómo era que se llamaba el hijo de puta, ni cosas de Steven Seagal? Lo sabemos por el podcast de Joe Rogan, donde el luchador nos contaría todo esto, además de dejarnos claro que a él no le gusta pelear. I love my job. I'm very happy about my job. But there's thing about my job that I hate the most is fighting. I freaking hate. Finalmente regresa en el UFC 200. ¿Chat, el que interpretaba en The Winter Soldier? ¿Chat? Buah, odiaba pelear, what the fuck. 1917, en una pelea por el título de peso medio contra Michael Bisping. En esta época mucha gente se había olvidado de GSP. Incluso muchas otras personas entraron nuevas a las MMA y nuevas generaciones de personas viendo este deporte desconocían a este luchador. Y me duele tanto como que estés viendo esto y no estés suscrito o me sigas en Instagram. Desgraciadamente, el esfuerzo que hizo para subir de peso le pasó factura y enferma de colitis. Sí, mientras le cana a todos. ¡Odio esto! Formación del colon ¡Odio esto! Es el mejor. Alimentación, no pudiendo defender el título y dejándolo vacante tras solo 34 días como campeón. El mejor de lejos, lo odia. Se especuló con un superfight contra Khabib Nurmagomedov, pelea que tampoco se dio nunca, e incluso le proponen es una como Alan Moore, es el mejor de lo que hace, no le pero lo motivaba odia. demasiado. Tras Es cerca de un año de increíble. negociaciones con UFC, el 21 de febrero de 2019, dejando un vacío en mi corazón que nadie ha llenado, anuncia su retirada definitiva del deporte de las MMA. En su gran legado como uno de los luchadores más completos y dominantes de las MMA, incluye ser ganador de la primera pelea campeón, contra BJ Penn. Mayor cantidad de victorias por decisión en la historia de UFC, con 12. Más defensas consecutivas en la categoría de peso welter, con 9. Segundo mayor número de defensas de un título, las 9 que comentábamos. El segundo mayor tiempo dentro del octógono de UFC, con 5 horas, 28 minutos, 12 segundos. Tercera mayor racha de victorias de la historia de UFC, con 13. Mayor número de derribos en la historia de UFC, con 90. En el año 2020 ingresó en el Hall de la Fama de UFC y en el 2021 fue homenajeado en su ciudad natal con una estatua de Barack Obama. De las historias que hemos hecho en victorias se sitúa en el número 3, justo debajo de Khabib y encima de Anderson Silva. En la lista de calvos fantásticos ocupa el puesto ¡Ninguno! ¡No es calvo! ¡Nos ha engañado a todos! Dios, cómo me duele. No obstante, le otorgo el puesto número 1 en la lista de falsos. ¿Nunca lo fue? Calvos fantásticos, porque sí, porque puedo. Su vida y su personalidad encarnaría para mí un ideal Ninguna del estatua perfecto va a artista superar a la marcial de moderno. Cristiano Alguien que Ronaldo. entrena por el placer de hacerlo y que no deja Tiene un ojo más grande que el otro, esa mierda. a quien no le gusta pelear, pero que lo hace cuando debe, que es respetuoso, Se mueve como cangrejito. que cultiva su cuerpo y mente y que además transmite su conocimiento. Un ideal al que yo aspiro, pese a no ser ni la mitad de buen Miro todas las luchador que él mañanas, ha sido. boludo. Con más luchadores como él, este deporte de las MMA sería un Lo hago desde siempre, que tiene. entorno mucho más respetable, que menos conocido. Y con más personas como él, el mundo sería sin duda un mejor lugar para vivir. Esta ha sido la historia de ascenso sin descenso de GSP, uno de los mejores luchadores de MMA de la historia. Si has llegado hasta Qué aquí, dime bueno. qué otra historia Qué buena carrera y todo tuvo. Y el que lo critica.
El que ¡Y le ha acabado!